El Espíritu Santo nos quiere usar. Vemos un ejército en unidad, rompiendo cadenas con la verdad. No más silencio, no más opresión. Llevamos el fuego de la redención. Somos llamados para levantar el nombre de Cristo y nunca parar. No es religión, es fuego real. Una pasión que no es normal. No es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación. Proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. No somos sombras, somos luz. Nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte, Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. Despierta. Ya no hay temor que nos pueda atar. El Espíritu Santo nos quiere usar. Vemos un ejército en unidad, rompiendo cadenas con la verdad. No más silencio, no más opresión. Llevamos el fuego de la redención. Somos llamados para levantar el nombre de Cristo y nunca parar. No es religión, es fuego real. Una pasión que no es normal. No es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación. Proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. No somos sombras, somos luz. Nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte, Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad.
Dios te bendiga y bienvenida a este tu programa, Despertar. Despertando una generación al poder al Dios invisible. Amén. Bienvenidos toda la audiencia, a los que están mirando, a los que van a mirar después en este programa el día de hoy. Esperamos que todos están teniendo un domingo excelente. Amén. Los que hemos ido a la iglesia o cualquier cosa que hemos hecho en este día. Amén. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Y estoy juntamente también con mi esposo, el pastor Samuel, que también voy a dejar que les dé un saludo. Amén. Que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Feliz domingo. Esperamos que Dios te haya visitado en esta tarde. Amén. Que tengas un excelente domingo, que hayas tenido un excelente domingo. Que la presencia de Dios haya estado allí donde estabas, ¿verdad? En cualquier parte del mundo donde nos puedes sintonizar. Bueno, pues bienvenido a tu programa Despierta. Yo soy el pastor Samuel Ambriz y en esta tarde queremos empezar este podcast con una oración. ¿Qué le parece, pastora? Sí, vamos a orar. Bendito Dios, Amén. te damos a ti la gloria, la honra, Señor, Sí, y la Señor, alabanza. gracias, Señor, declaramos que tu bendición, Señor, está con nosotros. Declaramos que el poder de tu Espíritu Santo empieza a fluir, Señor. Toca vidas, toca corazones, Señor, sana heridas, Padre Santo. Levanta al caído, Señor. Transforma, Señor, nuestro ambiente, Padre Santo, en un ambiente espiritual, Señor, sin importar cuáles sean, Señor, los ataques del enemigo. Señor, creemos que tú estás en control, creemos que tú estás haciendo cosas buenas, cosas sobrenaturales, Padre. También te pedimos, Señor, en este momento, si hay alguno, Señor, de la audiencia, alguna persona que vaya a mirar este video enfermo, Padre, te pedimos que tú seas sanando, sanando cada vida, sanando cada corazón, Señor, de heridas del corazón, Señor, heridas físicas, Padre Santo. Aquellos que están en los hospitales, ten misericordia, Padre, y apiádate, Señor, de ellos, Señor. Así igualmente aquellos que están en las cárceles, Señor, manda tu palabra, Señor, y libera al que está cautivo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el tema de hoy acerca de despertar. Y hoy vamos a tocar el tema de despertando el poder del Espíritu en ti. ¿Por qué hablamos tanto de este tema, despertar? Bueno, porque cada día, todos los días necesitamos recordarnos quiénes somos, recordar nuestra identidad, y también porque hay cosas en la vida que suceden que a veces apagan ese poder que está en nosotros. Puede ser circunstancias, puede ser diferentes cosas que suceden en la vida, pero vamos a tocar esos temas el día de hoy para aprender cómo podemos mantenernos despiertos, la importancia de despertarnos y la razón por qué estar despiertos en el Espíritu. Amén. Como iniciando hoy, sabemos que hay un poder dentro de nosotros, y ese poder no viene de nosotros de nosotros mismos, sino viene del Espíritu de Dios que mora en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en nuestras vidas el día de hoy. Sin embargo, muchas veces, como decía antes, por las circunstancias, por cosas que pasan, por las enfermedades, ese poder vivimos nuestra vida como si ese poder no existiera en nosotros, y viven personas derrotados, aún personas que declaran o dicen ser hijos de Dios, cristianos, están débiles y sin poder, y esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén, pastor. El Dios quiere que vivamos una vida victoriosa, una vida empoderada por su presencia. Amén, gloria a Dios. Bueno, dice Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él dice, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivirá o vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Dios es un Dios, amados hermanos, que se mueve a través del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. El Espíritu Santo viene tomando el papel del Padre aquí en la tierra. Porque el Señor Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Y alguien que cumple el papel para quitar la palabra huérfano vendría siendo un padre, un hombre, una mujer
o un hijo que no tiene un padre es una persona huérfana. Así Y el es. Espíritu Santo viene tomando el papel en cada uno de nosotros como el Padre, como el Padre, nuestro Padre Dios. Amados hermanos, ese mismo poder del Espíritu de Dios que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, ese poder que lo levantó al tercer día, ese mismo poder, pastora, es el mismo poder que está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de aquellos que confiesan al Señor Jesucristo en su corazón. Así es, y también miramos a Pablo que le recuerda a Timoteo, que le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, dice, por la cual te recomiendo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti para la imposición o por la imposición de mis manos. Como decía al principio, necesitamos recordar, avivar ese don que está en nosotros, ese fuego del Espíritu de Dios que está en nosotros, porque sí, somos seres humanos. Y puede ser que a veces sentimos que ese fuego se está apagando en nuestra vida, pero por eso tenemos que avivarlo. No es de que no está allí, sino que así como un fuego que se hace en afuera, se tiene que estar poniendo leña, se tiene que estar haciendo algo para que mantiene ese fuego ardiendo. Bueno, lo mismo en nuestras vidas, lo mismo sucede. Tenemos que seguir poniendo la leña, seguir avivando la presencia del Señor, buscando de Dios, buscando de su palabra, ¿verdad? Y para que esa llama se mantenga viva. Amén en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, refiriéndose el apóstol Pablo a esto, dijo el apóstol Pablo lo que dijo el Señor Jesucristo, pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una de las cosas, amados, que nosotros debemos de entender, esta generación que estamos viviendo hoy en día, que no podemos hacer las cosas por nosotros solos, no podemos hacerlas por nuestra sabiduría, no lo podemos hacer, podemos alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Con nuestro intelecto, con las habilidades que tenemos, pero si queremos hacer la voluntad del Padre, si queremos hacer lo que Dios nos ha llamado, lo que nos ha comisionado a hacer, sin indudablemente necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si te das cuenta de este versículo, amados hermanos, es una promesa que vendría hacia la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 llegó el poder del Espíritu Santo. Es una promesa que el Padre o Jesús le está dando a la iglesia. Saben, en este momento no tienen el poder para hacer las cosas. Tal vez tienen la voluntad, pero no tienen el poder. Y un cristiano, amado, que tiene la voluntad, pero no tiene el poder, es una persona que se va a rendir fácilmente. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo, Él te capacita para ir más allá de tus fuerzas. Y te das cuenta que no lo haces porque tú puedes, sino lo haces porque el poder del Espíritu Santo está sobre tu vida. Y por eso el Señor Jesucristo, pastora, les dijo, es tan importante que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día, esta generación que estamos viviendo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para pregonar el nombre de Jesús por todo el mundo. Sí, lo necesitamos para el día de hoy. Y cuando leímos 2 Timoteo, aparentemente parece que aún en ese tiempo, aún en el tiempo de Timoteo, estaba la necesidad de que se avivara, que se mantuviera ese fuego encendido. Yo no creo que es algo solamente para la generación de hoy, sino que es algo aún en los tiempos pasados y mucho más para los tiempos futuros, que es algo que tenemos que tener de importancia en nuestra vida y no dejar que ese fuego se apague. Eso nos lleva a uno de los puntos, la cual algo que ya sabemos, que el Espíritu ya está en nosotros, ¿verdad? Eso es algo que ya tenemos por entendidos. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, Él nos sea con su Espíritu Santo. Y su presencia, su Espíritu tiene poder, no es sin poder, lo recibimos de Dios mismo para nosotros. Y es algo que está dentro, vamos a poner así, vamos a usar como se dice, analogía, por decirlo, o compararlo así. Ya es algo que está dentro de nosotros, pastor, pero tenemos que, como se dice, prenderlo en nosotros. Está el ejemplo que vamos a dar en esta noche. Amén. Cuando Jesús, pastora, está hablando usted, cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, Él nos sella.
Una Sí. cosa que tú debes de entender, amado hermano, el Espíritu Santo no viene a ti cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Eres lleno del Espíritu Santo, eres bautizado por el Espíritu Santo, eres lleno del Espíritu Santo, pero una es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, es cuando te sella. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, amados hermanos, es un sello que viene a ti. Es un sello que te dice, este es ahora mi hijo, este es ahora por el cual yo morí, ha recibido el sacrificio y te pone un sello. ¿Has enviado alguna vez alguna carta que es importante? ¿Sabes que tú pones las estampillas ahí? Sí. Pero si es tan importante, tú vas a una oficina de correo y te la sellan, ¿cierto? Y esta carta va sellada, quiere decir que es algo importante o pertenece a algo. Yes. Bueno, el Espíritu Santo, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, amado, en tu corazón, Él viene y te sella y te dice, ahora tú perteneces a mí. Y cada uno, pastora, cada cristiano, somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Somos sellados y eso nos hace hijos de Dios cuando somos sellados, cuando recibimos al Señor Jesucristo. Así es. Usted ponía el ejemplo, pastora, acerca del petardo o de la palomita o ¿cómo le llaman Cohetes. ustedes? Un cohete, ¿cierto? Usted dice, ese cohete, ¿verdad? Tiene el poder dentro de él. Está preparado para explotar. Lo han puesto todo lo que necesita, pero necesita algo. Sí, sí, y si miras un cohete, tiene ese sello afuera, por fuera, ¿verdad? Y tiene el nombre, ¿verdad? Tiene la descripción. Igual como nosotros tenemos ese sello de Dios, el Espíritu de Dios, pero hay algo que enciende, sí, ese cohete es el fuego, es la llama para que explota. So, es lo mismo que para nuestras vidas. Nosotros tenemos el sello, tenemos el Espíritu, pero necesitamos esa llama para que prende el poder, explota el poder dentro de nosotros y transforma nuestras vidas y quienes nos rodean. Porque así como un cohete cuando se enciende, todos lo pueden mirar, todos lo pueden escuchar, está expuesto a toda persona que está ahí. So, lo mismo sucede en nuestras vidas cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse en nosotros, su poder en nosotros no solamente transforma nuestra vida, sino las personas que están a nuestro alrededor también son transformados y impactados de eso. Amén. Y eso lo hace lo que está dentro de ti, pero también lo hace la llama que lo encendió. Así es. Puedes tener 1000 cohetes, pero si no se enciende, no pasa nada. Es como si tuvieras un objeto más. Bueno, es el Espíritu Santo, es igual, pastora. Sí. Lo tenemos dentro de nosotros, pero tenemos que encenderlo, tenemos que avivarlo. Por eso decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti por la imposición de mis manos. So, amados, en esta tarde, generación de este tiempo, necesitamos encender lo que hay dentro de nosotros. Necesitamos encender para que haya una explosión, para que genere un cambio. ¿Sabe, pastora? Ese pequeño cohete no pasa nada si no se enciende, no hay un cambio. Cuando se enciende, entonces es que sale el poder de ese cohete. Y es lo mismo con la vida de un cristiano, es lo mismo con la vida de una generación dormida. No está el poder, ahí tiene el poder, pero no lo ha encendido, no lo ha aprendido, no ha hecho cambios en su vida. Sigue siendo igual, sigue hablando igual, sigue pensando igual y está dentro del Espíritu Santo de él, pero no hay un cambio. ¿Por qué? Porque no se ha encendido el poder del Espíritu Santo. Y esto nos lleva, pastor, al punto número 2. ¿Por qué el poder permanece dormido? ¿Por qué el poder del Espíritu Santo permanece dormido en la vida del cristiano? Si es que ya somos sellados como el Espíritu Santo. Sí, pues vamos a tocar acerca de unas cosas, 3 cosas específicamente que mantiene ese poder dormido en nosotros. Y no nada más es acerca de cambios, sino también puede ser la pasión que en alguna vez tuvimos, ¿verdad? Por hacer las cosas por Dios. A veces esa llama, ¿verdad? Se empieza a apagar. So, vamos a explicar por qué pasa estas cosas. Y el número 1 sería el miedo. El miedo es algo que, voy a decir, muchas veces gobierna a las personas en general. En muchas situaciones, por diferentes razones, ¿verdad? So, el miedo es algo que impide el avance en la vida de nosotros.
Y el miedo detiene lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. So, esto es algo muy fuerte, ¿verdad? Cuando tiene control en nuestras vidas, cuando se permite dejar que el miedo entra, ya sea en nuestra mente, en nuestro corazón. Puede ser algo, sentimos miedo o pensamos pensamientos que causan miedo en nosotros, ¿verdad? So, esto es una de las razones, pastor. El miedo. Miedo. ¿Por qué el poder permanece dormido en el cristiano? Una es el miedo, la otra es el pecado. El pecado no confesado interrumpe nuestra conexión con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que Dios es santo y Él habita en medio de la santidad de su pueblo. Y cuando nosotros estamos en pecado, viviendo vidas en pecado, encubriendo nuestro pecado, nosotros estamos alejados de Dios. Y el poder del Espíritu Santo no se puede manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida está sucia, nuestra vida está viviendo en pecado. Es interesante cómo queremos que el poder del Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida, y nuestra vida toda sucia, nuestra vida toda pecaminosa, nuestra vida alejada de Dios. Queremos que el Espíritu de Dios se manifieste, pero el Espíritu de Dios solamente se va a manifestar, amados hermanos, cuando hay una vida entregada delante de Él, cuando tú has rendido tus pecados delante de Dios, cuando tú has venido a Dios y le has confesado tus pecados delante de Él y le has dicho: Señor, ¿sabes qué? En este día cometí este error, cometí esta falla y sé que te he desagradado, sé que he pecado. Y entonces tú descubres tu pecado. No es, pastora, no es de que Dios no sepa, no es de que Dios no conozca cuando le hemos fallado. Si Él ya conoce, amados hermanos, todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, pero Él espera que nosotros vengamos delante de Él y confesemos nuestro error para que Él, amados hermanos, tome el control en nuestra vida. Porque acuérdate una de las cosas, pastora, que Dios es un caballero y Él no transgrede tu voluntad. Él respeta tu voluntad. Si tú decides alejarte de Él por el pecado, Él te da libre albedrío y te deja que tú te alejes. Pero si tú decides venir a Él, buscar a Él, acercarte a Él y confesar tus pecados, amados hermanos, el pecado oculto duerme al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y podemos decir que esto es algo que, pues todos sabemos, ¿verdad? Es algo fácil para saber, ya sabemos esto, pero es interesante cómo es que sabemos el peligro de esto, pero todavía no lo tomamos tan en serio. Muchas veces no queremos cambiar nuestra forma de ser, o no queremos confesar esas cosas, o no queremos admitir, ¿verdad? Que hay algo que está en nosotros. Esto me lleva al contraste de lo que era la vida de David y Saúl. David, cuando él pecó, él fue delante de Dios y confesó su pecado en oración y en ayuno. Al contrario, cuando Saúl desobedeció a Dios, en vez de ir con Dios, actuó como si nada y siguió su camino. Y allí es donde dices, pastor, sí, Dios sabe todo, pero Dios también confronta a Saúl. Así es. Le manda un espíritu que lo atormenta, y también su presencia se alejó de Saúl. Tenemos que entender, si estamos pasando tormentas, en vez de estar en el fuego con la pasión del Señor, si estamos en depresión, si estamos sin escuchar de Dios, quiere decir que hay algo de pecado en nosotros, o algo que está bloqueando esa conexión con el Espíritu de Dios. Estos son dos ejemplos que nos llevan a entender esta gran realidad. Y una de las cosas que David dijo era: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David reconocía que el pecado lo separaba de Dios, pero él estaba dispuesto más a arrepentirse que alejarse de la presencia de Dios. Cuando una generación de verdad está despierta, ansiosa, anhela más la presencia de Dios que cualquier otra cosa, es fácil para dejar lo que no agrada a Dios y empezar a cambiar nuestra dirección para vivir una vida que agrada a Dios. Y esto es algo que miramos en estos dos ejemplos. Y David en ese tiempo todavía era un joven, no era tan mayor de edad, y aún así él tenía esa actitud de su corazón hacia las cosas de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué el poder permanece dormido en el cristiano? La tercera cosa es la ignorancia. ¿Sabes? La ignorancia, dice Oseas capítulo 4,
Versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Muchos creyentes, amados hermanos, no se dan cuenta de qué o de quiénes son realmente o qué realmente tienen dentro de ellos. No se dan cuenta del poder que llevan en su vida. ¿Por qué? Porque son ignorantes. ¿Por qué? Porque no buscan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Y Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos cristianos hoy en día perecen por la falta de conocimiento, porque no se instruyen en las cosas de Dios. Y la ignorancia, amados hermanos, en vez de ayudarnos, nos perjudica. Como hijos de Dios tenemos que aprender quién es nuestro Padre, tenemos que saber quién es nuestro Dios, tenemos que saber cuál es qué es lo que hace el Espíritu Santo hoy en día en nuestras vidas y cómo lo podemos utilizar dentro de nosotros. Debemos, amados hermanos, enfrentar estas barreras para despertar el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Primeramente debemos de perder el miedo y buscar a Dios. Segundo, debemos de confesar nuestros pecados, y tercero, debemos quitar toda ignorancia en nosotros para que se despierte el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cada uno, pastora, como bien lo dijo al principio, fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Cada persona, cada cristiano, cada persona que conoce al Señor Jesucristo tiene el sello del Espíritu Santo, y no es cualquier poder, es el mismo poder de Dios dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo lo dejó, amados hermanos, para que nosotros ejerciéramos el ministerio que Él nos ha dejado, ¿cierto? Él nos lo dejó. Sabía que nosotros con nuestras fuerzas íbamos a desmayar fácilmente, pero a través del poder del Espíritu Santo pudiéramos conquistar lo inconquistable. Así es, debemos enfrentar estas barreras, estas tres cosas específicamente para poder despertar el Espíritu de Dios en nosotros. Y al fin del día, lo que nos lleva a todo esto es rendirnos completamente al Señor. Cuando hablamos de rendimiento, estamos diciendo dejar que Dios controla nuestras vidas. Así es. Si Dios nos está dirigiendo, si es Dios el que está controlando nuestra vida, y no hay estas barreras, en realidad no podemos cerrar mal, porque va a ser el Señor el que nos está guiando, y va a ser su presencia el que está activando todo lo que hacemos a través de nosotros. Eso es algo poderoso, y esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Sigamos hacia adelante. El punto número 3, despertando el poder interior. Ya que hablamos de las barreras, ahora podemos entrar en poder despertar este poder en nosotros. Amén. Amén. Y algo que es importante es la intimidad con Dios. Como en cualquier relación, se necesita tener conexión, comunicación y estar abiertos y transparentes para que una relación trabaje sanamente. Hay una diferencia entre tener una relación y hay una diferencia en tener una relación sana. Podemos tener relaciones con muchas personas, pero no ser relaciones necesariamente como deben ser, si me explico de esa forma. Muchas personas dicen conocer a Dios, hablar con Dios. Yo he escuchado muchas personas decir, bueno, yo oro al Señor y Él me habla, pero viven una vida de pecado. Tenemos que tener cuidado, porque también el diablo nos habla. También el diablo se disfraza como ángel de luz. También el diablo susurra cosas en nuestro oído. Si nuestro corazón está sucio, ¿cómo vamos a recibir del Dios que es santo? ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo fluye en la intimidad con Dios. Entre más nos metemos en intimidad con Dios, en oración, pero no solamente intimidad es orar. Intimidad es ser abierto, sincero, genuino en la presencia de la otra persona. Eso es lo que es intimidad. Cuando tú hablas, por ejemplo, como en un matrimonio, o aún que si no es un matrimonio, hay relaciones íntimas, y lo que es eso es que tú compartas cosas de tu vida que no compartas con otra persona. Tienes esa confianza, ese abiertamiento con esa persona. Eso en realidad lo que significa ser íntimo con Dios, que no hay nada oculto, que tú eres transparente con Dios, aunque Él sabe todas las cosas, pero tú tienes esa comunicación íntima con Él, pero no solamente tú con Él, sino Él contigo, que también te revela lo que Él desea, su voluntad, lo que está en su corazón, lo que son sus planes y cómo Él quiere guiar tu vida en ese tiempo. Amén. Es una relación, no es una fórmula.
porque a veces queremos una fórmula para cómo estar o recibir ese poder del Espíritu Santo, y es una relación, no es una fórmula. El mismo Señor Jesús le dijo en Juan capítulo 15 versículo 5, dice: separados de mí nada podéis hacer. Así es. Mientras más permaneces en Él, más puede fluir a través de tu vida. Mientras que más tú te metas, como decía la pastora, más intimidad tengas con Él, más comunión tengas con Él, más sepas tú de Él, más te comuniques con Él, amados hermanos, más va a fluir el poder del Espíritu Santo en tu vida. Separados de Él nada podemos hacer. Acuérdate, no es por tus fuerzas, sino es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos despertar este poder en nosotros, pastora? A través de la oración y el ayuno. Nosotros como iglesia lo reforzamos mucho, la oración y el ayuno. Tomamos tiempo orando, tomamos tiempo ayunando. Amén, porque es importante. Esto crea, amado hermano, un espacio para que el Espíritu se mueva y nos libere, se mueva libremente en cada uno de nosotros como iglesia, como una nueva, como generación en Cristo Jesús. Necesitamos orar y ayunar, porque tenemos comunión con Él, pero también estamos nuestro cuerpo lo estamos sosegando a la conexión con Dios. Dijo el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Cuando tú estás ayunando, estás llenando de la palabra, del alimento espiritual, buscando dirección con Él. ¿Cómo nosotros, pastora, despertamos el poder del Espíritu Santo ayunando y orando? ¿Y cómo más? Sí, la otra sería fe en acción, creer en Dios antes de mirar, creer en Dios antes de que suceden las cosas, tomar el paso antes de ver resultados. Eso es algo que despierta en nosotros lo sobrenatural, yo voy a decir, porque todos queremos ver el sobrenatural, todos queremos ver el poder de Dios. Bueno, es a través de la fe. Porque la fe es lo que no ves, ¿verdad? Pero eso es lo que es lo sobrenatural. ¿Cómo podemos mirar lo sobrenatural? Todo es a través de fe, ¿verdad? Amén. Los milagros mueven a través de eso, las señales, todo lo que Dios hace, porque Dios es espíritu, tiene que ser a través de la fe. No lo vamos a poder ver. Esto es algo muy importante. Y fe no es que creo. Eso no es fe. Fe es creo y actúo aún antes de ver las cosas pasar. Es a lo que es fe. Fe es accionar, porque fe sin obras es muerte, es lo que dice la palabra. Yo puedo decir, yo creo, pero no accionar. Aunque creo, eso no va a despertar el espíritu en mí, porque no hay acción atrás de eso. Eso es muy importante. Hay muchas personas que creen, sí, yo creo, ¿verdad? Creo esto, creo aquello, creo que Dios lo puede hacer, pero no buscan de Dios. No asisten a las iglesias, no leen la Biblia, no oran, no quieren ayunar, porque creen, pero no accionan en lo que dicen creer. Eso es un punto muy importante. La fe para despertar el espíritu va con el accionar. Amén. Tenemos dos cosas que nos ayudan a despertar el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de esta generación. Es la oración y el ayuno, es la fe. Pero otra también que es muy importante y que lo necesitamos como hijos de Dios es la obediencia. Someter nuestra voluntad a Dios, amado hermano, desbloquea autoridad espiritual. Cuando tú te sometes a Dios en obediencia, escucha, obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él está establecido en nuestra vida, entonces desbloqueamos el poder del Espíritu Santo. Es interesante que como que queremos que el poder del Espíritu Santo se mueva en nosotros, pero nosotros no somos obedientes. No queremos obedecer las leyes que Dios estableció, no queremos obedecer, ¿verdad?, a nuestros líderes en las iglesias, líderes en cualquier área de nuestra vida. No queremos obedecerlos, queremos ser autodependientes. Y sabes, una de las cosas, sin obediencia no hay mover de Dios. Me recuerdo esta palabra cuando Saúl o cuando Samuel le dijo a Saúl que fuera a destruir a los enemigos del pueblo de Israel, y Saúl, ¿verdad?, obedeció, fue y empezó a tener una batalla, pero cuando llega allá se encuentra con este rey, y este rey le dice: ¿sabes qué? No me mates, te voy a dar lo más gordo de mis animales, llévatelo, haz un sacrificio a tu Dios, pero persevérame la vida. Pero la ordenanza de Dios a través de Samuel era destruir
toda esa generación perversa, porque les había impedido el paso al pueblo de Israel. Pero Saúl se dejó llevar por lo que él miraba, por la bendición que le estaba ofreciendo aquel rey. Y entonces Saúl viene con aquella bendición supuestamente, ¿verdad? Y va a ofrecer un holocausto y un sacrificio. Y llama a Samuel. Y Samuel tomó su tiempo, ¿verdad? No llegaba. Y a Saúl se le hizo fácil, pastora, tomar el acto y hacer el sacrificio. Y entonces llega Samuel y mira a Saúl, que era en ese tiempo el rey. Por eso perdió su reinado Saúl, por la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Samuel le dice, porque ama a Dios más la obediencia que cualquier sacrificio. Hay veces queremos ser muy sacrificados, queremos sacrificar nuestra vida, pero vivimos una vida de desobediencia. ¿De qué te sirve que tú te sacrifiques, que te hagas sacrificio, te golpees tu cuerpo, vayas de rodillas, te presentes ante una imagen, pero vives una vida en desobediencia, no obedeces a Dios? Dios ama la obediencia. ¿Quieres el mover del Espíritu Santo en tu vida? Aprende a ser obediente. Sí, porque para poder ser controlados por el Espíritu de Dios tenemos que obedecer lo que nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? Para poder tener ese poder y esa autoridad tenemos que vivir una vida de obediencia. Y esto es algo que miramos mucho en la vida de Jesús. Jesús vivió una vida en poder y autoridad. Sí, porque oraba y ayunaba mucho, ¿verdad? Se apartaba, tenía fe en acción, ¿verdad? Pero vivía una vida obediente a la palabra de Dios, una vida apartada. Muchas veces para poder obedecer tienes que apartarte de ciertas cosas. Y eso es algo que la generación no quiere hacer. Igual como Saúl, bueno, no quiero quedarme mal, o puedo obtener esto que me conviene, puedo obedecer a medias. Eso es lo que hizo Saúl, obedeció a medias. Y hoy en día tenemos una generación que dice, yo obedezco, pero a medias. y es el 100% o nada, porque Dios no sabe lo que es obedecer a medias, es sacrificarte. Bueno, estoy sacrificándome en esta forma, pero no es una obediencia total. Amén. Por eso dice Dios, la obediencia es mejor la obediencia que el sacrificio. Amén. Así es. Bueno, eso es como nosotros podemos despertar el poder del Espíritu Santo. Te lo repito, ayuno, oración, fe y obediencia. Así es. Pero la cuarta cosa, pastora, que es importante, el poder es para un propósito. Yes. No es simplemente por tener un poder en tu vida, sino que hay un propósito. Cada persona, pastora, es marcada con un propósito. Fuimos llamados con un propósito. Cada ser humano, déjame decirte algo, cada ser humano, independientemente conozca a Jesús o no conozca a Jesús, tiene un propósito. Amén. Claro que para aquellos que conocen a Jesús, el Espíritu Santo les enseña, les revela cuál es el propósito, cuáles ellos están aquí en la tierra, pero cada persona tiene un propósito. La pregunta, amados hermanos, es, ¿has encontrado el propósito de Dios en tu vida? El poder del Espíritu Santo es para que tú cumplas un propósito específico aquí en la tierra. El poder del Espíritu Santo no es para beneficio personal ni para exhibición, porque muchas de las veces hoy en día, lamentablemente, se ha manipulado el poder del Espíritu Santo, y más bien, en vez de edificar la iglesia, se edifican a sí mismos. Más bien, en vez de llevar a la iglesia a otra dimensión espiritual, se dan hacen exhibición del poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es para un uso personal, ni tampoco es para exhibirse, pastora. Así es, y me recuerda, voy a dar esta cita, Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Fue el mismo Jesús que estaba hablando, y sabe lo que él está diciendo en estos versículos, el propósito del poder de la cual él fue enviado a esta tierra. Y dice, el Espíritu del Señor, ahí está hablando del Espíritu, está sobre mí. Y luego dice, por cuanto me ha ungido, y empieza a decir el propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y yo creo que no solamente el Señor Jesús está hablando algo físico, sino también está hablando espiritual. Da vista espiritual, o sea, quitar la venda a los ciegos, a los que están cegados, a poner en libertad a los oprimidos. No es de que no tanto gente
o solo gente en las cárceles, sino gente oprimida que está viviendo en una cárcel espiritualmente. So, estos versículos nos enseñan que Jesús sí tenía el poder y la autoridad, pero era con un propósito sobre esta tierra. Y eso es lo que estás hablando, pastor, que el poder del Espíritu que tenía Jesús no era para beneficio de él, sino era para demostrar el poder de Dios y para que otros experimentara el poder de Dios en sus vidas, que fuera algo real, que fuera algo para edificar a las personas y para traer el reino de los cielos aquí sobre la tierra. Amén. Amén. Para eso es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ujú. Para edificar el reino de Dios. Ujú. Para edificar la iglesia. Para sanar a los enfermos. Para liberar a los cautivos. Y levantar a la iglesia. Para eso tenemos el poder del Espíritu Santo. Yeah. No es un lujo, pastora, tener el Espíritu Santo. No es una... ¿Cómo se puede decir? Como un complemento más para que tú estés bien. No es algo que tú puedes tener ahí como lujo. No. El poder del Espíritu Santo ejerce algo especial, ejerce algo importante en la vida de cada Así cristiano. es. Pero cada cristiano, amados hermanos, debemos de aprender a utilizar ese Ujú. poder del Espíritu de Dios. Amén. Debemos de aprender a utilizarlo, fluir en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos use a nosotros, no nosotros usar al Sí, Espíritu Santo. así es. Porque es una gran diferencia, pastora, Yeah. que a veces nosotros queremos usarlo cuando nosotros queremos, cuando nosotros nos sentimos bien, pero cuando no nos sentimos bien, como que no, tú quédate atrás, yo no me siento hoy bien, no tengo energía, no tengo fuerzas, no sabes. El poder del Espíritu Santo es para que Él te Yeah. use a ti y no tú lo uses a Él. Yeah. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 4? Mi mensaje y mi predicación no consistieron en palabras persuasivas de sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder. Amén. Amén. Mira lo que el Señor Jesús, mira lo que Pablo está diciendo. Yo vine a Yes. ustedes no con una sabiduría para persuadirlos, para llegar y decir, oh, este tipo conoce mucho. No. Vino con el poder del Espíritu Santo. Ujú, ujú. Vino con la revelación del Espíritu Santo. Es interesante que hay veces gente conoce de la palabra de Dios, Ujú. pero no es sabia. Yeah. Conoce lo que dice la palabra del Señor, pero no tiene la sabiduría del Espíritu Santo. Y son dos cosas diferentes, conocer y tener la sabiduría. Y sabes que el apóstol Pablo no tan solamente tenía conocimiento, sino tenía Ujú, la sabiduría del poder del Espíritu Santo. Tú sabes, amados hermanos, una vida llena del poder del Espíritu Santo, llena de la sabiduría, pero también llena del conocimiento, llena del poder del Espíritu Sí. Santo, es una vida, amado hermano, que atrae a multitudes. Es una vida que a través de él Dios lo usa para cambiar vidas, para cambiar corazones, para transformar vidas. El apóstol Pablo está diciendo en esta palabra, sabes, yo tenía toda la sabiduría para venir y hablar, porque el apóstol Pablo tenía sabiduría. Ujú, Él ujú. conocía la palabra de Dios, podía hablar con una persona intelectual, Sí. como podía rebajarse a una persona que no tenía el conocimiento y él podía conversar o tener conversaciones. Tú sabes que entre más tú sabes, eres más fluido en tus conversaciones. Ujú, ujú. Amén, porque Sí. tienes forma de dónde agarrar para estar conversando y no se te dificulta hablar con un doctor como hablar con un niño, no se te dificulta hablar con un presidente como hablar con un diputado, porque tienes el conocimiento, ¿sabes? Bueno, el apóstol Pablo tenía el conocimiento, pero más allá de eso, tenía la revelación del poder del Espíritu Santo. Y hoy en día, pastora, nosotros necesitamos en nuestra vida el poder del Espíritu Santo para que venga esa revelación en nuestra vida. Ujú, esa revelación y ese poder. La iglesia debería estar caminando, actuando en poder, en el poder de Dios. Amén. La presencia de Dios moviendo. Esto nos lleva a un momento de transformación y hacernos unas preguntas. Y yo creo que estas preguntas no nada más es para el día de hoy, sino que incluso el salmista dijo, examina mi corazón y ve lo que está en mi corazón. Yo creo que casi todos los días debemos examinarnos y honestamente a veces no lo hacemos o no queremos hacerlo porque a veces
damos miedo de encontrar lo que puede estar ahí. Es como el que no quiere ir al doctor. No quiero que me hagan un examen porque tengo temor de lo que pueden encontrar, ¿verdad? Y Así muchas es. veces no queremos examinarnos en la presencia del Señor o a través de la palabra, porque sabemos que se puede encontrar algo que no queremos sacar o cambiar en nuestra vida. So, una de las preguntas sería que si yo veo el poder dentro de mí ser más grande que todo obstáculo afuera. Esa sería una de las preguntas, porque muchas veces las personas olvidan de que servimos a un Dios grande y fuerte. Y cuando obstáculos, cosas pasan en nuestra vida, como en el tiempo de COVID, como en los tiempos de ahorita, lo que está pasando, siempre va a estar pasando algo. Eso es algo que tenemos que entender. No podemos escaparnos de los problemas, de las cosas que suceden, pero la pregunta es, todavía, aún en medio de los obstáculos, aún en medio de los problemas, todavía creo que el poder de Dios es más fuerte que lo que está pasando afuera. La otra Amén. pregunta sería, ¿y si Dios está listo para liberar milagros a través de mi vida hoy? Ujú. O sea, yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida, pero hay veces preguntamos, ¿Dios estará listo para hacerlo a través de mi vida? Y yo creo que la pregunta sería, ¿yo estoy listo ¿Para qué Dios? para que Dios haga milagros a través de mi vida? Right. ¿Ha crecido la fe en mí, como decíamos, verdad? Mm. ¿Ha crecido la fe o estoy en obediencia delante de Dios? Estoy orando y estoy ayunando, porque aún, amados hermanos, dice la palabra del Señor que hay espíritus que no salen sino a través de oración y ayuno. Amén. Y solo la pregunta sería más bien más correcta. ¿Estoy yo listo para que Dios haga en mi vida milagros a otra persona? ¿Estoy yo listo para ser usado por Dios? ¿O estoy detenido en mi vida espiritual que no me siento capaz de orar por alguien porque creo que no va a ser sanado? ¿O no me siento capaz de hablar a alguien de Dios porque no creo que estoy listo? Y sabes, una de las cosas, amados hermanos, la fe te lleva a hacer cosas que tal vez tú no entiendes. Bien. La fe te lleva a actuar en un camino, te lleva a caminar en un camino que tal vez tú no entiendes. Pero cuando tú crees en Dios, cuando tú sabes que es Dios que te está llamando, cuando tú sabes que es Dios el que te está diciendo, camina hacia adelante, yo estoy contigo, te vas a dar cuenta de algo, amado hermano, que los milagros no los haces ni tú, ni los hago No, yo, sino no. los hace Dios. Así Y cuando es. tú aprendes eso, amados hermanos, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti creyendo que Dios lo va a hacer. No porque yo tengo el poder para hacerlo, sino porque Dios está actuando, sino porque Dios, el Espíritu Santo que está dentro de mí, es el que va a hacer el milagro en tu vida. Necesitamos, pastora, atrevernos a creer en que Dios está listo para hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida y actuar en fe. Así es. Así es. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambia es nuestra fe. es lo que creemos, es lo que es cómo miramos las cosas. Si la montaña está más grande que el poder de Dios o si el poder de Dios está más grande que la montaña. Y hablando de montañas, incluso Jesús le dijo a los discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras esa montaña que se mueve de allí para acá y se moverá. Eso nos enseña que no hay nada imposible para Dios. Así Amén. es. Pero que necesitamos salirnos de ese estancamiento, porque honestamente hay muchas personas que viven lo contrario, que no están operando en ese poder, que no están actuando en ese poder, que no están, que las iglesias, muchas iglesias están muertas, por decir, disculpa la frase, pero donde no está la presencia o las personas entran y salen igual y tiene que haber una transformación, porque poder, fuego, cambia algo, ya sea que quema algo, ya sea que enciende algo, pero Es que algo lo sucede purifica. donde hay fuego. No, nada se puede quedar igual, ni incluso el olor queda igual en un lugar donde hay un fuego que está quemando. El fuego de Dios purifica, el fuego de Dios enciende, el fuego de Dios despierta la llama que está en nosotros. Es tiempo, iglesia,
personas, ustedes que nos escuchan, porque sabes, aún las cosas que la gente nos dice puede apagar la llama en nuestras vidas. Recibimos un mensaje de una persona que había asistido a una iglesia por mucho tiempo y le habían dicho una palabra que prácticamente la paralizó espiritualmente. Eso es lo que sucedió, y ahora ella estaba con duda, estaba con miedo, estaba incierta, ¿verdad? Basado en lo que le habían dicho. Y eso apagó, voy a decir, su fe, su fuego, el querer seguir buscando de Dios, porque ella estaba en una situación donde se sentía que ya no había esperanza. So, muchas veces eso sucede en las vidas de las personas, aún estando dentro de las iglesias, y por eso es importante que la presencia de Dios, la verdadera presencia de Dios, porque hay mucho mover allá afuera, pero no todo el mover viene de Dios. Tenemos que entender que también el diablo tiene poder. Puede ser emociones, puede ser show, puede ser conveniencia, puede ser humana. Hay muchas cosas que influyen a través de lo que está pasando. Incluso puede ser brujería. Hay tantas cosas. Por eso es importante que no nos enfoquemos en tanto los milagros, la sanidad, aunque es importante, sino que nos enfoquemos en llenarnos de Dios, de la palabra de Dios. Que nos enfoquemos a reconocer la verdadera voz de Dios para saber cuándo es Él el que nos está hablando, y reconocer la palabra de Dios, porque sabes, pastor, la palabra de Dios tiene poder. Así es, todavía. Amén. Tiene poder, es viva y eficaz. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que enseñamos la palabra, tiene una revelación nueva, porque está viva, es un organismo vivo, es la misma voz de Jesús, la misma voz de Dios. Todo eso influye y es importante. Tenemos que a veces cerrar nuestro oído a lo que está pasando afuera, a lo que nos están diciendo, y ir a la palabra de Dios. Y lo que hicimos con esta persona es prácticamente eso, darle la palabra, decirle la verdad del evangelio y decirle que si todavía hay vida, hay esperanza. Eso es lo que la generación necesita escuchar. Si todavía estamos vivos, hay esperanza para ti. Quiere decir que Dios todavía tiene algo que quiere hacer contigo, que todavía no ha terminado contigo. Y lo único que tenemos que hacer es creer, caminar en fe, caminar en poder, pero más que eso, llenarnos y estar en la intimidad y la presencia del Señor. Es interesante, pastora, como usted mencionaba, ¿el fuego deshace o el fuego purifica? Es interesante. En estos tiempos que he estado trabajando en Pasadena, he mirado cómo el fuego destruyó casas, comunidades por completa, las destruyó totalmente. El fuego de Dios, amado hermano, todo lo que es hojarasca lo destruye. Pero todo lo que es oro lo purifica. Lo refina. Eso es lo que hace el fuego. Deshace lo que no es auténtico y purifica lo que es auténtico. Hay veces nosotros en nuestra vida, o no voy a decir a veces, nosotros en nuestra vida, es la palabra correcta, necesitamos que el fuego del Espíritu de Dios venga y queme lo que es hojarasca, lo que no sirve, lo que no edifica, lo que no llena, lo que no complace a Dios, y tenemos que dejar que ese fuego del Espíritu Santo, pastora, purifique nuestra vida de una forma que Dios nos use en una forma, en una plataforma de maravillas, en una plataforma de milagros, en una plataforma de sanidades, pero necesitamos que ese fuego nos purifique, porque déjame decirte una cosa, que Dios no utilizará algo que esté sucio. Él utilizará vasos limpios, rendidos a Él. ¿Para qué es la forma que Dios utiliza a una persona que está sucia? Para limpiarlo. No hay más. Dios utiliza a una persona que está sucia para limpiarlo, cambiar sus vestiduras sucias y poner vestiduras nuevas, sacarlo del fango, lavarlo, transformarlo y utilizarlo. Jamás Dios utilizó a una persona que estaba en suciedad. Siempre primeramente lo limpiaba y después lo mandaba. Lo miramos en la mujer samaritana. No le dijo, vete y no, ¿sabes qué? Hay algo que tienes que cambiar en tu vida. Esto y esto has vivido, y esto tienes que hacer. Y entonces cuando hubo ese cambio, aquella mujer salió y fue a predicar la palabra de Dios con unos momentos que tuvo una plática con Jesús. ¿Sabes? Déjame decirte algo, con un momento que tú tengas de intimidad con Dios, con la búsqueda que tú tengas delante de Dios, Dios puede quemar toda hojarasca. Dios quiere quemar toda impureza en tu vida y purificarte como el oro.
seremos pasados por fuego y el fuego lo que va a hacer, amados hermanos, es purificarnos para alabar y bendecir y exaltar el nombre de Dios sobre todas cosas. Sí, y sabes, vienen dos cosas a mi mente ahorita ya que dices eso. Primero es, la Biblia dice que Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Así es. ¿Okay? Y la segunda cosa es que dice que cuando llegamos allá ante el trono de Dios, que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y que todo lo que hicimos para Dios va a permanecer, Así pero es. lo que no fue se va a quemar. Así es. So, el fuego tiene mucho significado y por eso es importante que todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios y en esa honra. La Biblia habla de vasos de honra. Dios está buscando vasos de honra para ser usados para su gloria, porque si no hay honra, Él no puede recibir la gloria. Amén. So, eso es algo importante para nuestras iglesias, para nosotros como hijos de Dios. Sabemos que no somos perfectos, pero sí necesitamos ser purificados. Así necesitamos ser limpiados. Necesitamos tener nuestros vasos vacíos, pero vacíos de nosotros, pero llenos de Dios. Porque un vaso siempre va a estar lleno de algo, ya sea de suciedad, de nosotros mismos o de la presencia del Señor. Así es. Y qué mejor es que esté lleno de la presencia de Dios. Así es. Que tu copa rebose de la presencia de Dios. Que tu lámpara esté encendida y rebosando de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Estamos en tiempos críticos, Sí. hermanos, como iglesia, como pueblo, estamos en tiempos críticos que lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, que Él venga y tome el control de esta generación, que Él venga y tome el control de toda la humanidad. Nos hemos dado cuenta cómo en otros países, amados hermanos, hay una gran hambre por la presencia de Dios, Sí. hay una gran necesidad y también nos hemos dado cuenta cómo la gente es manipulada, ¿verdad? Por alguien que se llama pastor, por alguien que se llama apóstol, por alguien que se llama un profeta que te da una palabra de acuerdo a tus emociones o de acuerdo a lo que tú quieres. Y ha sido una manipulación utilizando Daño, sí. el poder del Espíritu Así Santo, es. dañando la iglesia, dañando las vidas. Yes. Pero sabes, una de las cosas, a un pueblo que conoce la verdad no se le puede engañar. Por eso nosotros te amonestamos, amados hermanos, que no tan solamente nos escuches, sino que tú vayas a través de la palabra de Dios. Así es. Cuando tú escuches a un mensajero de la palabra que esté respaldado con la palabra de Dios. Hoy en día, pastora, se lee un versículo de la Biblia y nunca más se vuelve a leer la Biblia. Ujú. Y se hace una predicación, se hace un sermón grandísimo, ¿verdad? Pero es puro conocimiento del ser humano y no trae nada de palabra de Dios. Ujú. Y sabes que eso nomás te va a emocionar, vas a salir de la iglesia muy emocionado, pero al final del día estarás vacío por dentro. Sí. Y sabes, una de las cosas que tú necesitas hacer es basarte en la palabra de Dios, no en lo que el hombre dice, sino lo que la palabra de Dios, si lo que ese hombre, si lo que el pastor Samuel, la pastora Elizabeth están hablando, está basado con la palabra de Dios, tiene un fundamento bíblico, tú dices, amén, gloria a Dios, yo lo recibo, vivo de acuerdo a esa palabra, y si no, hermano, desecha todo lo que no tenga un fundamento bíblico, todo lo que sea emocionalista, porque hoy en día, pastora, hoy a la gente se le dice, vas a recibir una casa, y la gente, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Hoy tienes las llaves de tu carro, gloria a Dios, aleluya, pero cuando se les da una palabra, a través de la palabra de Dios, como que se sienten, como que el mundo se les redivó. Y lo que va a edificar tu vida no es lo que puedas recibir económicamente. No. Lo que va a edificar en tu vida es lo que tú puedas recibir en tu espíritu. Así Eso es lo es. que te va a edificar. La palabra de Dios es muy clara, pastora. Y dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy en día estamos confundidos. Hoy queremos las añadiduras, pero no queremos el reino de Dios. Así es, y yo creo que por eso el Señor Jesús nos dijo eso, porque Él conoce el ser humano, conoce que somos a veces egoístas en querer todo para nosotros y no buscar, ¿sabe lo que es buscar el reino de Dios? Buscar los deseos de Dios, buscar el corazón de Dios, buscar la voluntad de Dios, buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Y cuando hacemos eso y buscamos a Él primero, claro, Él es un buen padre y Él va a cuidar de nosotros. Y porque Él se va a agradar de mirar que nosotros tenemos nuestro enfoque
puesto en Él y no puesto en lo que Él nos puede dar. Ujú. Eso es algo muy importante, porque sí, pastor, tenemos que entender también del peligro del poder. Ujú. Poder es peligroso también, puede ser peligroso cuando lo usamos de una forma no sabia, En manos incorrectas, en sí. formas incorrectas, Ujú. por conveniencia, o como decías tú, dar una palabra aun que no venga de Dios, Así nada más es. porque quiero mirarme bien, o quiero Ujú. quedarme bien, o quiero que la persona cree en mí. Y ahí es donde salimos de buscar primeramente Dios y su justicia, y ahí nos entramos en las añadiduras, porque no nada más es añadiduras materiales, también hay gente que se añidan cosas espirituales Así y es. dicen, Dios me dio esto, Dios me reveló esto, Dios me dijo esto de ti, Dios, y a veces no viene de parte del Señor. So, tenemos que tener cuidado aún en esa manera, y por eso es importante el discernimiento, por eso es importante la palabra del Señor. Tenemos que aprender cómo Dios habla. Ujú. Tenemos que saber el lenguaje del Espíritu Santo, Así porque el Espíritu es. Santo tiene un lenguaje. So, si hay algo que no, Dios nunca va a contradecir su palabra, y eso es lo que estaba diciendo, pastor. So, si hay algo, si la palabra dice algo y la persona lo está torciendo o diciéndolo de otra forma, y si no aplica en los días de hoy, o si está fuera de contexto, porque también el diablo sabe la palabra, Ujú. pero lo saca fuera de contexto, así Así como lo hizo es. con Jesús. So, por eso es importante conocer nuestra Biblia, para cuando una voz humana nos habla, lo alineamos con la palabra, y ahí miramos, ok, ¿esto va con Dios o hay algo que está mal? Ujú. Es tremendo, es tremendo. Estamos en un tiempo de adivinanzas, Sí, adivinar. de adivinar, de querer adivinar lo que Dios quiere. Y sabes, te voy a decir algo, amado. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no adivinas. No. Dios te revela lo que esa persona estás viviendo. Dios te revela la situación. Dios te revela por qué área, en qué dirección tú tienes que orar por esa persona. Y es interesante, pastora, cuando tienes ese discernimiento de parte del Espíritu Santo, la Ujú. palabra de ciencia. Ujú. Amén. Esa palabra de ciencia, de que Dios te revela lo que está viviendo esa persona, Right. y das esa palabra. Pero sabes que esto no es adivinar. Esto no es No. a ver si te adivino lo que está pasando en tu casa, a ver si adivino. No. Sabes que es a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso, amados hermanos, es tan importante el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Es tan importante el poder del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, en esta generación. Sin el poder del Espíritu Santo, hermano, no vamos a poder llegar a muy lejos, pero con el poder del Espíritu Santo vamos a mirar milagros, señales, prodigios, porque eso es para lo que lo dejó el Padre, para eso lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Ujú, ujú, Y ujú, recibiréis poder ujú. cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Judea, en mi casa. Voy a hacerte testigo en mi casa, en mi hogar, en mi familia, con los que me rodean. Y no tan solamente con mi familia, sino saldré hasta lo último de la tierra para ser testigo de quién es Jesús, de quién es Dios en nuestra vida. Pastora, es tan importante tener el Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Sí, activo y empoderado y trabajando en nosotros. Es muy importante, porque, como dije, hay muchas cosas que están operando en las iglesias. Am, no es difícil para entender. Si la iglesia tiene el poder de Dios, no debería haber una iglesia fría, tibia. No. No debería pasar eso. So, cuando están sucediendo esas cosas es porque en una parte algo en las vidas se perdió Ujú. ese poder. Y por eso el Señor no se puede mover. So, son cosas, por eso estoy diciendo, si la Biblia dice, si no eres ni frío ni caliente, te vomitaré, ok, esta iglesia está fría, esta iglesia está tibia, eso no alinea con la palabra de Dios. Amén. So, por eso es importante entender, atraer el contexto de la palabra a nuestros tiempos de hoy, y mirar y examinar las cosas, no basado en lo que gente dice, sino en el fundamento de la palabra, de cómo enseña a nuestras vidas los estados de las Ujú. cosas, el estado del corazón, e incluso los estados de las iglesias, porque esas 7 iglesias, pastor, habla de iglesias que están pasando o que Ujú. están ahorita activas en la condición de las iglesias Ujú. que van a estar. ¿Mm? Amén. Fíjate, pastora, mientras que hablaba esto, me vino a la cabeza, los discípulos eran 12, ¿cierto? Sí. De esos 12 quedaron 11 porque uno falló, que fue Judas.
quedaron 11 discípulos, pero en el día del Pentecostés había 120. Sí. Quiere decir que esos 11 discípulos trabajaron, empezaron a hablar. Con la fuerza que ellos tenían, alcanzaron a juntarse 120 en el aposento alto. Pero después de que recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que con una predicación de Pedro, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Lo que hace el poder de Dios. Amén. Más de 3,000 personas. Y después en el segundo mensaje, más de 5,000. Y el Señor, dice la palabra, que añadía constantemente los que deberían de ser salvos. De 11 discípulos, amados hermanos, hoy en día está la iglesia todavía activa. Por 11 que aprendieron, 11 que recibieron, 11 que sin mirar todavía o tener ese poder empezaron a caminar en fe. Así es. ¿Sabes? Una de las cosas, pastora, necesitamos aprender a caminar en fe aunque todavía no miremos la promesa cumplida. Porque fe mueve la mano de Dios. ¿Y qué es la mano de Dios? El poder de Dios activado sobre la tierra. Así es. Eso es lo que es. 120. De 11 se llegaron a 120. De 120 se llegaron a 3,000. De 3,000 hubo otra conversación de 5,000. Imagínate qué crecimiento tan tremendo. Un buen hechos, un crecimiento, amado hermano, asombroso. Y todo lo hizo el poder del Espíritu Santo. Como iglesia necesitamos, amados. Como líderes necesitamos. Como pastores necesitamos. Como apóstoles, como evangelistas, como maestros. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo hoy en nuestra vida. Yo no sé si tú te atreves a decirle: Espíritu Santo, ven y empodérame en esta noche. Espíritu Santo, ven y transforma toda mi vida. Ven y quema toda hojarasca en mi vida. Ven y quema todo pecado en mi vida. Todo aquello que me aleja del Padre. Ven y quémalo y purifica mi vida. Como iglesia, pastora, necesitamos quemar toda hojarasca, todo lo que no sirve a Dios, todo pensamiento del hombre, y dejar que el poder del Espíritu Santo venga y reviva la iglesia para tener esa eficacia dentro de nuestra ciudad. Y entonces sí, el diablo va a estar con miedo. Ahorita él no tiene tanto miedo. Cuando la gente tiene miedo, él no tiene miedo. Pero cuando la gente se arma de valor y sepan quiénes son en Dios, entonces allí es donde el diablo empieza a temblar. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, generación. Tenemos que despertarnos nosotros y despertar el miedo en nuestro enemigo para que huye de nosotros. Tenemos que someternos, como dice la palabra, someternos a Dios. Estamos hablando en toda esta plática de someternos en obediencia, someternos en ayuno, en oración, someternos en fe, en creerle a Dios. Todo es sometimiento, y cuando hacemos eso y resistimos todo pensamiento, resistimos toda suciedad, resistimos a través del poder refinador del Espíritu Santo, entonces el enemigo va a huir de nosotros. Esto es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que sacar el miedo de nuestro corazón y tenemos que infundir miedo en nuestro enemigo para así poder ganar esas batallas. Aunque el Señor está peleando por nosotros, pero Él espera que su iglesia también se levanta con Él en la batalla que está pasando, para que juntos podamos ser victoriosos en la victoria que ya Dios nos ha entregado. Amén. Pastora, ¿por qué no hace una oración por aquellas personas que le quieren decir: Espíritu Santo, ven y lléname, ven y despiértate en mí? Quiero reflejar ese poder del Espíritu en mi vida. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Te damos gracias por tu palabra, que es el que nos ayuda a recordar, Señor, quiénes somos, quién tú has dicho que somos en ti. Y también recordar, Señor, nuestra misión sobre esta tierra, que estamos aquí, Señor, no nada más por estar, los que conocemos, los que tenemos ese conocimiento, igual como en tu palabra, Señor, que tú usabas estos hombres. Pedro, usabas a Pablo, usabas, Señor, las personas que son mencionadas, Señor, porque ellos entendieron que tenían un propósito, una misión que se les había encomendado, pero todavía esa misión, Señor, es para tu iglesia al día de hoy, Señor, que sigamos operando en ese poder, que sigamos caminando en esa fe. Señor, oramos en esta noche que tú despiertas esta generación,
que tú despiertas, Señor, las iglesias que necesitan ser despertadas, Señor, que despiertas los líderes, Señor, que despiertas incluso los padres, los hijos, Señor, nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, que nos ayudas a entender que no podemos estar con la guardia abajo, sino tenemos que estar todo el tiempo velando y orando, como dice tu palabra, porque hay un león rugiente que está buscando a quien devorar, Señor. Así que ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, que cuando tú nos hablas, cuando tú nos impulsas, Señor, a levantarnos, a orar, a hacer ciertas cosas, que obedezcamos tu voz, que empezamos a tomar esos pasos pequeños para otra vez encender esa llama, ese fuego, avivar el don, porque también, Señor, tú has dado dones, Señor, a tu iglesia, tú has dado esos dones para edificar, para ser de bendición, para poder, Señor, bendecir al pueblo, Padre. So despierta aún, aviva también los dones, Señor, que está en tu pueblo a través de tu Espíritu Santo, que podamos ser esa voz, que no tengamos vergüenza, que no tengamos miedo, Señor, de declarar tu poder, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, que seamos un ejemplo, esa luz, Señor, ese cohete que se prende, Señor, en el momento necesario para que otros puedan ver y recibir de parte de ti, Señor, porque para eso fuimos puestos sobre esta tierra, para traer tu reino, Señor, en esta tierra a través de vidas, a través de manos y pies, Señor, que tú has puesto aquí, la cual es el cuerpo de Cristo. Así que gracias por cada persona que está escuchando en este momento o que va a escuchar este mensaje después, que sea un mensaje de aliento, de esperanza, un mensaje que despierta sus corazones, Señor, que todo lo que el diablo ha querido, Señor, tratar de poner, infundir miedo, aún en medio de tu iglesia, Señor, hoy decretamos que todo miedo, Señor, se sujeta, huye, Señor, en medio de nosotros, y que nuestro enemigo empieza a tener miedo hacia nosotros y no nosotros miedo hacia nuestro enemigo, Padre. Así que gracias, Señor, te damos por esa victoria, por esa verdad y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amado, que el Señor te bendiga. Estamos trabajando en un proyecto con la pastora, amén, de unas hermosas alabanzas. O estar pendiente porque vamos a estar teniendo actualizaciones, amén, de cómo va el proyecto. Te damos las gracias a aquellos que ya están, verdad, al pendiente a ver cuándo se sueltan esas canciones. Pero creemos que estamos en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios lo ha escogido, amén. Y la única cosa que te pedimos es que tú compartas estos mensajes para que el reino de Dios se esté estableciendo en todas las áreas. Hemos estado recibiendo comentarios desde Cuba, de Argentina y de México. Gracias a Dios por esas personas y por hasta dónde Dios está llevando el mensaje del reino de Dios. Acuérdate que esto no es de nosotros, esto es de Dios, pastora, y es para Dios. Así es, amén. Está por venir pronto, amén. Estamos como a la mitad de la producción, todavía tenemos unas canciones más para soltar y van a estar bien interesantes. Amén. Tenemos una variedad de alabanza, adoración, júbilo, pop, también va a haber canto de inglés, y también va a haber reggaetón, así que así que esté pendiente a lo que está sucediendo. Estamos deleitándonos en lo que el Señor nos ha dado y creemos que va a ser de bendición, pero más importante, cada canción tiene un mensaje. Eso ya después, cuando nos acercamos más a ese tiempo, vamos a hacer un podcast para explicar, ¿verdad? Y estar presentando estas alabanzas que gracias al Señor, Él a través de mi esposo y unos también a través de mí nos ha dado la inspiración para poder, todas las canciones son completamente nuevas, pero con un mensaje específico en cada una de ellas. Esté pendiente, amén. Nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa hasta el momento, y que el Señor los siga bendiciendo y nos siga empoderando en esta generación al poder de Dios invisible. Amén. Así que comparte este video, comparte este mensaje. Amén. Dale like, da un comentario y acuérdate de una cosa: Dios quiere despertar una generación apasionada por la presencia de Dios. Te agradecemos por compartir este mensaje. Dale like, poner tus comentarios. Ha sido de una gran bendición para nuestra vida. Nos miramos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Que la bendición de Dios los siga, los persiga y los alcance hasta donde quiera que estén. La paz del Señor con vosotros. Despierta, ya no hay temor que nos pueda atar.
El Espíritu Santo nos quiere usar. Vemos un ejército en unidad, rompiendo cadenas con la verdad. No más silencio, no más opresión. Llevamos el fuego de la redención. Somos llamados para levantar el nombre de Cristo y nunca parar. No es religión, es fuego real. Una pasión que no es normal. No es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. No somos sombras, somos luz. Nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte, Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama